Buenas tardes, bienvenidos a Se ha Dicho. Gracias como siempre por darme la oportunidad de llegar a lo más sagrado que nosotros tenemos, que es nuestro hogar. No hay duda en asegurar que somos el programa de la familia venezolana. No hay duda en asegurar que somos el programa educativo de Venezuela, donde cada vez que usted se conecta a las 6 de la tarde con nosotros o se conecta en cualquiera de los horarios donde nuestro programa sale retransmitido a lo largo de la programación de Televen, inclusive en las noches, las madrugadas, los fines de semana, usted va a aprender, porque este es un programa para edificar, es un programa para construir ciudadanía, es un programa donde todos los casos son 100% reales, donde no hay un guión, donde yo no tengo ni la menor idea de qué voy a hablar con la persona que presenta su caso acá. Me voy enterando igual que ustedes y vamos buscando la alternativa, vamos buscando la asesoría que además les sirva al resto de las personas para aprender, para educarse, para resolver un propio conflicto, para acomodar las cosas, para prevenir. Eso se ha dicho, una ventana a la ciudadanía. Quiero agradecer públicamente a todas las autoridades que no solo ven el programa, sino que lo valoran, que lo toman en cuenta, que toman en cuenta mis recomendaciones. Me siento muy complacida por eso, porque hoy en día en este país tener el respeto de todos por igual es algo que valoro, que además me honra y que me compromete cada día más a hacer las cosas como se deben hacer en la construcción de mi país del medio. Nuestro correo electrónico es shdteleven@gmail.com. Tienen además número telefónico en pantalla y tienen la posibilidad de enviarnos un mensaje directo a través de nuestra cuenta en Instagram, y adicional a eso tienen mi cuenta personal, @monifernández con una Z y con una S. Todo lo que a mí me llega por allí, yo lo reconduzco si tiene que ver lógicamente con asuntos jurídicos. A mi equipo de producción, si quieren estar en Se ha Dicho, o a mis abogados solidarios, si usted quiere una cita privada conmigo. Dicho esto, ya estamos listos para recibir el primer caso. Está por acá desde Barquisimeto, Francisco Di Pasquale. Francisco, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, bueno, Francisco. El caso es... Ajá. Cuénteme su caso. Hace tiempo ocurrió, digamos que una mala praxis, alrededor exactamente el 1 de enero del 2008, a la cual fui víctima de un asalto y con contusión en el ojo izquierdo. Bueno, eso fue el 31 de diciembre del 2007. Rápidamente acurrí a una clínica allá en Valencia y el señor que me estaba atendiendo, el doctor, tuvo que irse para México, para un congreso, y me había colocado un lente de contacto en mi ojo maltratado. Dejó a una doctora suplente, o sea, no dejó. Bueno, quería verme con un médico, mire, y el médico tal se fue. Ok, no, que me atienda cualquiera. Claro, no, dejó el respectivo diagnóstico. Yo tenía un lente de contacto en ese ojo maltratado y me mandó sulfuro de sodio, o sea, sal, pues, al 20%. Esto derritió el lente, ocasionando un daño peor de lo que tenía en la córnea. A raíz de eso, estoy en una prótesis. Bueno, gracias a ella y al gobierno de Cuba, que ella también ayudó en cierta forma a traerme la coralina para el implante. Eso lo agradezco mucho. No obstante, a todo esto, lo que yo digo es que hubo mala praxis de parte de ellos. Yo no exijo mucho, solamente como tengo glaucoma en este ojo derecho, requiero de gota para el glaucoma, que es timolol o cualquier otro tipo de gota, para que no haya conjuntivitis concominante. Concominante quiere decir varias veces, que te da a raíz de la evisceración que tuve. Se infecta mucho el ojo, da mucha conjuntivitis. Requiero todo, gracias a Dios. Una pregunta. Primero, ¿usted tenía un lente de contacto intraocular, por lo que estoy entendiendo? No, intraocular no. Eso fue un lente de contacto que me colocó el médico tratante para subsanar la herida, para que la herida, como estaba muy alborotada, ese lente que me colocó él, que se fue para México con un congreso, me lo colocó como para moldear el ojo. ¿Entiendes? Yo nunca usé lente de contacto, nunca usé lente de contacto. Y la otra médico, como tratamiento. Y la otra médico que pasa a tratarlo, no le revisa los ojos antes de hacer su procedimiento.
Sí, fue una mala praxis. Ella ni se dio cuenta que tenía lente, ni el doctor hizo el diagnóstico al irse. Me imagino que se habrá ido de emergencia, no sé. A mí me parece insólito y con las diferencias del caso, lógicamente, pero le voy a poner un ejemplo. Es que hasta uno cuando va a un maquillador, ¿verdad? Lo primero que el maquillador ve, porque es que no hay pele, pues, o sea, un lente de contacto se ve, de todas. Así uno sea, no sé, topacio, uno se va a dar cuenta de que tiene el lente de contacto puesto. Entonces eso me distrae un poco porque me parece absurdo que si usted tiene una lesión en un ojo y ese ojo está siendo tratado, la médico que lo recibe, independientemente que el otro médico se haya ido a Timbuktu, ¿verdad? O sea, es que en el mismo momento en que yo lo voy a atender, claro, usted lo primero que le veo es el ojo. Y el lente de contacto es algo que no se puede ocultar. No tiene que ser de color. Yo tengo lentes de contacto y si yo me acerco a la cámara en este momento, se va a ver el reflejo del lente de contacto. O sea, ¿cómo es que la médico no se dio cuenta que había un lente de contacto? ¿No será que la lesión sobrevino por otra cosa? No, para nada. Incluso cuando yo me coloco el sodio en gotas, que eso es sal, estaba un médico en el trabajo, yo estaba trabajando, por mala suerte no agarré reposo y me dice, tú eres loco, ¿quién te mandó eso? El médico. Eso es sal, ¿cómo te vas a echar eso en el ojo? Y ahí mismito, inmediatamente fui al baño y salió el lente de contacto, lo derritió. Esta doctora, claro, en vista de las circunstancias, ya sabía, pero el líquido, a ver, ¿quién preparó el líquido que usted se aplicó en el ojo? No, ella, o sea, ella me mandó sulfuro de sodio al 20%. Esas las compras tú, por cierto, fui por varias farmacias. O sea, una solución, yo no creo que haya sido, bueno, puede ser, pudo haber sido también, porque eso no, esas son preparados. Eso no te lo venden en un frasquito. ¿Y se las aplicó usted? Yo mismo, sí, una sola vez. Derritió el lente, lo derritió. Cuando eso pasa, yo supongo que usted va a la médico y le dice, mira, se me derritió el lente. Y la médico, claro, me imagino que le dijo, te debiste quitar el lente. No, ella ni sabía. Ella me dijo, yo no sabía que tenías un lente ahí. Y ella lloraba, porque ella, además de que yo la atendía, yo soy mesonero, yo la atendía a ella en Caracas, en un restaurante, la conozco desde antes, más rápido me vi con ella, ¿me entiendes? Ah, qué chévere, Francisco, conozco a la mamá, todo. Entonces, pero de verdad ella me dijo, yo no sabía que, ella lloraba con el dueño del negocio donde yo trabajaba. Me decía, mira, está la doctora ahí. Y ella llora porque le da cosas que tú vayas a perder ese ojo. Ajá, y más allá de darle cosas porque usted fuera a perder su ojo, porque es que esto me parece dantesco lo que yo estoy escuchando, es que eso no lo hace ni, repito, ni salvando las distancias, pero ni siquiera un maquillador le mete a uno el lápiz en el ojo sabiendo que uno tiene un lente de contacto. Pero bueno, lo que quiero saber es qué acciones ejerció usted después que eso sucedió. Me lo va a contar al regreso del receso. Al regreso del receso, vamos un momento al receso. Es decir, el tiempo pasó, transcurrió, porque usted en su momento no ejerció acciones y en este momento yo no puedo revivir algo que murió por completo, se ha dicho. Bien, Francisco Di Pasquale está acá con nosotros, él está en Barquisimeto, hay un poco de ruido porque usted está cercano a un aeropuerto, es el lugar que consiguió, que es el lugar de su trabajo y bueno, de vez en cuando se mete el ruido de los aviones, así que nos disculpamos con la audiencia, pero es lo que podamos hacer. Ahora, Francisco, usted me está contando algo que ocurrió en el año 2007. En el 2008, empezando enero de 2008, producto de un lamentable accidente donde usted tuvo una lesión ocular. Esa lesión ocular se trató previamente por un médico, este otro médico le manda unas gotas, según su dicho, sin saber que usted tenía un lente, usted fue quien se aplicó las gotas, no sabemos tampoco si las gotas estaban adecuadamente preparadas con la fórmula que debe ser, porque hasta ahora no he oído que alguien haya evaluado las gotas, porque no es solo la recomendación o la receta que envió la médico, sino quién las preparó y cómo se colocaron. ¿Okay? Son varias cosas antes de uno poder determinar si hay mala praxis. Hay algo peor acá que se lo voy a decir después que explique, porque no voy a tomar en cuenta lo que ocurrió, la fecha, sino los hechos, de manera que esto pueda ayudar a otras personas. Yo le pregunto, después que sucede esto, usted va al médico y le dice, mira, esto me pasó. ¿Qué sucedió en ese momento? Bueno, ella... primero busqué, como todos los medios en instituciones privadas, tratar de salvar el ojo colocando una córnea, pues necesitaba trasplante de córnea.
pero porque yo veía las letras borrosas. Después que se me pichó el ojo adentro, ya no veía, ya no leía. A raíz de eso, entonces, como estaba escaso de dinero, busqué en todas las instituciones a ver quién me podía atender, pues, o sea, porque eso es caro. Agoté todos los esfuerzos, nadie me ayudaba. Bueno, entonces yo dije, bueno, ¿será que voy a visitarme? Ah, por cierto, el seguro me canceló, gracias a ellos me pude operar, pero de parte de esa clínica, que es muy prestigiosa, que tiene alrededor de 7 u 8 oftalmólogos, de parte de ellos no, nada, o sea... Cuando usted se lesiona, usted no acude a su médico, que es esta doctora, y le dice, mira, esto me generó una consecuencia, es decir, ¿qué pasó en ese momento? Porque más allá de las ayudas que usted fuera a buscar para la consecuencia, la pregunta es, usted le dijo a la médica, tú eres la responsable y la clínica es responsable, ¿denunció, no denunció? No, en ningún momento. Yo para ese entonces, de verdad, o sea, además de que el médico era conocida, de que yo la atendía en Caracas, de verdad no tomé represalia. Lo hago ahora porque, fíjese, trabajo 6 días sí y 8 no. Escasamente, gracias a Dios, mi hermana me manda dinero y puedo solventar la medicina, pero estamos en una situación de este COVID que o tienes para comer o tienes para medicina. Entonces, a raíz de esto, acudo a estas instancias. Cuando aquel entonces no, de que yo me haya querido hacer rico demandando a la clínica, no, porque no soy persona. O sea, confío en la buena fe de las personas. Claro, pero fíjese para ser coherente, sí, pero fíjese para ser coherente con su dicho, porque aquí no se trata de hacerse rico por una clínica, pero fíjese algo, cuando a usted le ocurre el daño, no hace nada en contra de la médico ni en contra de la clínica sobre la base de que usted dice, yo no me voy a hacer rico con una clínica, cuando si el daño hubiese realmente provenido de una acción irregular de una médico, usted debió, no por hacerse rico, sino por buscar justicia y por buscar enmendar su daño. Pero ahora 12 años después, o 13 años después, entonces ahora, como la cosa está difícil, entonces yo sí voy a buscar enmendar el daño. O sea, no hay coherencia. Sí. No hay coherencia, porque si bien está diciendo antes no me iba a hacer rico reclamándole a la clínica, ahora como soy pobre voy a ver qué hago para enmendar el daño. O sea, ese no es el principio de la reparación del daño. No es ni siendo pobre buscar que me reparen el daño, ni siendo el daño en el momento buscar que me lo paguen para hacerme rico. El daño es el daño. O sea, estamos hablando de algo que es vital en un ser humano, que son sus ojos, que es su vista. Ni que uno sea amigo, compadre o de lo que sea de la médico puede obviar la reparación del daño. Porque nadie se hace rico por una lesión. Eso es una equivocación que tiene la gente. Aquí la gente jura, yo tengo un caso contra una clínica de la cual soy abogada por una lesión que ocurrió producto de lo que puede ocurrir en una cirugía plástica y están pidiendo más dinero de lo que cuesta la clínica. La gente está chiflada. Una cosa es el daño que en justa medida tengo que reparar si penalmente se demuestra que el daño efectivamente provino de la acción de la médico. Pero es que en este cuento, en este caso, es que no hay nada. No hay nada. Es decir, no hay un examen médico forense, no hay una denuncia penal, no hay una certificación de cuál fue el procedimiento, o sea, no hay nada. Sí, yo tengo todo guardado, todo, porque yo no me acostumbro a votar los documentos. El problema acá no es lo que usted tiene guardado, es que la acción civil por daño prescribe a los 10 años y la acción penal por unas lesiones gravísimas que en definitiva asumo yo que las lesiones fueron gravísimas porque por lo que yo estoy entendiendo, usted tenía un problema previo necesario de solventar, que era que usted tenía un daño en la córnea, ¿sí o no? Previo. No. El problema viene de los golpes, incluso yo le mandé la foto, el día 31 de diciembre, ese golpe que me dieron, que me iban a robar, que me dieron y me colocaron ahí no había problema uno en mis ojos. Ok, o sea que el daño mayor que usted tenía en sus ojos provino de este hecho del robo. ¿Sí? Del robo, exacto. Del accidente. Entonces, criminalísticamente, yo asumo, vamos a suponer que ya las lesiones gravísimas en su ojo habían ocurrido y por lo tanto la consecuencia siguiente producto de la reacción del tratamiento en el ojo, yo las puedo tomar como unas lesiones graves
O si me pongo exagerada, gravísima. Y en el peor escenario de unas lesiones gravísimas, producto de una mala praxis, es que ya prescribió la posibilidad de enjuiciamiento penal. Ya pasaron 10 años, dice usted. No 10, pasaron 13. Es decir, aquí no hay absolutamente nada que hacer, ni desde el punto de vista civil, ni desde el punto de vista penal. Es decir, el tiempo pasó, transcurrió, porque usted en su momento no ejerció acciones y en este momento yo no puedo revivir algo que murió por completo. Pero es que no solamente eso, y por eso lo dejé hablar, porque si hay algo en lo que yo de alguna manera he ido adentrándome, es en el tema de la mala praxis, en el tema de cómo determinar si una lesión viene producto de una mala praxis o no. Y en este caso, lamentablemente, los vacíos que se dejaron con relación a la certificación del orden de las consecuencias de las actuaciones no me dan una mala praxis. Es decir, es que lo primero que había que haber hecho es la experticia del líquido que usted mismo se colocó en el ojo. Y ahí viene el principal problema. En el mismo momento en que el líquido no se lo colocó la médico, ya ahí perdemos la relación de causalidad de la actividad de la médico. Porque la médico lo primero que va a decir es cómo te lo echaste, en dónde te lo echaste, dónde lo compraste, porque tú no te quitaste el lente de contacto, yo no te dije que te lo pusieras con lente de contacto. Entonces ya allí perdemos la posibilidad de establecer una relación jurídico-penal que me permita demostrar que el daño fue consecuencia de la acción de la médico. Es decir, que por eso lo dejé hablar hasta ahora, porque cuando usted me dijo un ojo, año 2008, yo dije, se acabó la historia. No hay nada que hacer y por lo tanto, lamentablemente, Francisco, no puedo aceptar la solicitud porque no hay caso. Se actuó de una manera negligente de su parte, de no haber indagado y este no es momento de enmendar ningún daño. Así que lamentablemente rechazo la solicitud. Se ha dicho. Gracias, Francisco. Gracias. Me voy rapidito al receso, nos vemos enseguida. ¿Tú eres abogado, Luis? No, para nada, pero en esta causa casi que sí, no, me imagino que ya te graduaste. Se ha dicho. Bien, ya estoy de nuevo con ustedes y se incorpora a esta pantalla Jacqueline Hernández y Luis Flores desde Puerto Ordaz, en el estado Bolívar. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos Luis y Jacqueline. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bien, ¿qué los trae hasta acá? ¿Cuál es el caso? ¿Qué parentesco tienen entre ustedes? Ambos somos optantes compradores de inmuebles, apartamentos en un conjunto residencial en construcción. Ok, pero no son familia. No, para nada. Ok. Los dos tienen un caso contra la misma persona o contra la misma compañía. Correcto. Ok, entiendo. Cuéntenme entonces. Ok. Este es un proyecto habitacional en el cual firmamos unas opciones de compra-venta entre el año 2009 y el año 2012 para un conjunto que estaba en construcción, había sido promovido por algunas inmobiliarias, el cual constaba de 3 torres con 16 apartamentos cada uno, que debían tener ascensores, también tenía un sótano, 2 puestos de estacionamiento, acabado, etc. Con esta promotora había ofrecido terminar los apartamentos y entregarlos entre diciembre del 2010 y febrero del 2011. Ok. Viendo que esto no ocurría y tardaba muchísimo, la obra no avanzaba y empezó a recibir modificaciones y cambios, incluso nuevos pisos, nos llamó la atención y visto esto decidimos constituir una asociación civil en el año 2014 que fue protocolizada en abril del 2014. Una pregunta, Luis. Cuando ustedes dicen que decidieron optar, supongo que habían firmado una opción de compraventa notariada. Sí, notariada. Sí. Okay. Y en esa opción de compraventa estaba el tiempo previsto para la entrega del inmueble. Es correcto. O sea que ese año 2010-2011 que me refiere como fecha de la entrega del inmueble estaba en la opción de compraventa. Estaba en la opción de compraventa. Ok, cuando ustedes constituyen la asociación civil, ¿cuántas personas se asocian? En la asociación comenzamos con un grupo de personas, más de 40 personas, constituimos la asociación y con el propósito básicamente de, en nuestra ingenuidad, ayudar a la promotora a culminar la obra por cuanto nuestro interés era tener una vivienda, pero para ese entonces, ¿no?
Entonces, viendo que la promotora no hacía ningún esfuerzo, a pesar de que nosotros decidimos comprar equipos, decidimos hacer algunos pagos a algunos terceros que ellos tenían y que no habían podido cumplir ellos, con la intención, no les continuamos haciendo pagos directos a ellos, sino a los terceros para que fuese todo el dinero hacia la obra. Vimos que ellos no prestaban ningún interés y empezamos a sospechar sobre lo que estaba ocurriendo con esta promotora. Okay. Es razón por la cual la asociación decide en una asamblea con todo el protocolo de ley presentar denuncias ante el Ministerio de Vivienda y Hábitat. Okay, por fraude inmobiliario. Sí, de la ley de estafa inmobiliaria que estaba en vigencia. Eso y entonces presentamos esa denuncia ante el Ministerio de Vivienda y Hábitat. ¿Qué año fue eso? Esa la presentamos, la primera denuncia, porque continuamos haciendo denuncias reiteradas en julio del 2014. Ok. La hicimos tanto aquí en Puerto Ordaz como en Caracas, en las oficinas principales del Ministerio de Vivienda y Hábitat en Caracas, pero estuvimos viendo que aún así no había reacción, no había respuesta por parte de esos organismos, y entonces escuchamos de que posiblemente la promotora estaba haciendo algunos manejos que nosotros consideramos podían ser ilícitos, algunas actuaciones. Y entonces decidimos algunos presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público aquí en Puerto Ordaz. Eso fue en diciembre de 2014. Esa misma denuncia llevó a que en marzo del 2015 se procediera en la Fiscalía a presentar una acusación y se aperturó en tribunales en marzo del 2015 en el Tribunal Primero de Control acciones contra uno de los accionistas de esta compañía. Cuando me dicen contra uno de los accionistas, ¿no? Entiendo que lógicamente ya en el mismo momento en que ustedes les cambian las condiciones, no se cumple con el acuerdo, la construcción no se termina. De hecho, precisamente para eso se hizo la ley de la estafa inmobiliaria, que fue todas estas construcciones que lamentablemente por A o por B, algunas por crisis económica, pero otras efectivamente por fraude, donde muchísimas personas se fueron del país, otras fueron detenidas, es decir, allí hubo una necesidad institucional de tomar medidas y por eso se generó todo lo que tiene que ver con esta ley y las consecuencias de la ley. Obviamente, ustedes amparados en eso, logran la acusación y ¿por qué contra uno solo de los socios? ¿Qué pasó con el resto de la directiva de la constructora? Una de las razones que nos causó muchos problemas allí fue que la fiscalía no accionaba como correspondía. De hecho, tuvimos nosotros mismos, los que habíamos colocado la denuncia, que solicitar personalmente medidas al fiscal e investigaciones por cuanto no las hacía. Incluso muchas de las investigaciones las obtuvimos nosotros mismos ante los entes públicos, como son la alcaldía, etcétera, y bomberos. Entonces, en ese proceso, la alcaldía, viendo la presión que nosotros hacíamos por la investigación y el seguimiento del caso, ellos decidieron hacer una imputación ante el tribunal, pero solamente a uno de los accionistas de esa compañía. ¿Y por qué no a los demás? Eso es una de las razones que nosotros le preguntábamos al fiscal, pero en ese momento no nos dio respuesta. ¿Y ustedes habían incorporado, tú eres abogado, Luis? No, para nada, pero en esta causa casi que sí, no, me imagino que ya te graduaste, ya aprendiste, ya sabes todo, ¿no? Sí, es que me llama la atención porque normalmente las acusaciones y las imputaciones que se hacen en los casos de estafa inmobiliaria es a la junta directiva completa de la compañía constructora. Déjenme, Jacqueline y Luis, ir un momento al receso, que es lamentable que todavía ustedes desde el 2010 estén en una lucha por la reivindicación de su vivienda y su derecho, y esto es bien complicado porque hay muchas víctimas todavía pendientes de respuesta por el tema de las estafas inmobiliarias. Vamos a tratar sobre esto e insistir cuando regresemos del receso enseguida. Eso sin lugar a dudas es un elemento más del fraude inmobiliario, donde tú estabas construyendo algo a sabiendas que no se iba a poder habitar y que si se habitaba iba a tener riesgo para los compradores, se ha dicho.
Luis Flores y Jacqueline Hernández están acá, ellos están en el estado Bolívar, específicamente en Puerto Ordaz. Ellos han sido víctimas de una estafa inmobiliaria, constituyeron una asociación civil, cosa que, bueno, de alguna manera los ayuda a empujar un poquito el barco. Ustedes me hablaban, Luis, de 40 personas aproximadamente que se unieron en esto, que configuró el hecho de que hacen una opción de compra-venta, unos edificios de construcción, el típico caso, te empiezo a cambiar las condiciones, no te entrego en el lapso, ustedes van a donde venir, que efectivamente es el Ministerio de Hábitat y Vivienda, que tiene una dirección especial en el tema del fraude inmobiliario, y a raíz de que el procedimiento administrativo es una cosa, lógicamente, y el proceso penal es otra, asertivamente, menos mal, deciden ir al proceso penal, que por lo que estoy entendiendo les ha costado mucho trabajo, solo imputan a uno de los socios, cosa que tampoco entiendo, porque la responsabilidad de la persona jurídica en Venezuela es complicada, porque al final tiene que ir contra la responsabilidad de los accionistas de la empresa, no contra uno, sino contra todos los accionistas de la empresa. Pero ya a estas alturas, desde el 2014 para acá, ¿las 40 personas siguen juntas en esto o no? No. En el proceso, nosotros, un grupo se dedicó a hacer investigaciones por cuanto habíamos escuchado de que esta empresa había logrado algunos permisos de una manera irregular, ¿ok? Empezamos a presentar denuncias en la Dirección de Regulación Urbana de la Alcaldía pidiendo respuestas y explicaciones de si esto era cierto o no. No hubo respuesta en ningún momento. Entonces comenzamos a hacer investigaciones y contactamos en un acto público al alcalde, al ciudadano alcalde de la ciudad del municipio de Caroní, quien nos participó que no tenía conocimiento de esto y nos orientó de cómo, a dónde teníamos que remitirnos y referirnos en la alcaldía. Eso en cuanto a la permisología, en cuanto a los trámites, etcétera. Pero a todas estas, el proceso penal, que quizás es lo más importante, porque independientemente de que efectivamente todas estas empresas constructoras lamentablemente caen en hechos de corrupción. Que bueno, desde el mismo momento que yo para construir tengo que garantizar la vialidad, el agua, la iluminación y nadie tiene nada, pues bueno, nada, ya están incumpliendo y sabemos que se cometen hechos irregulares lamentablemente por funcionarios puntuales desviados de la ley, que no tiene que ver con toda la institución. Pero ¿y el proceso penal seguía avanzando o no? Es decir, por lo menos el único imputado se presentó, estaba en el país. No. Nosotros asistimos a más de 5 audiencias preliminares y él nunca se presentó. Ante nuestra insistencia, el tribunal ordenó en octubre del 2016 una orden de captura, emitió una orden de captura, un oficio orden de captura, y esa orden, con mucha dificultad no logramos que se procediera con ella, pues. Entonces, luego se le pidió al tribunal, que ya habíamos escuchado que esta persona había salido del país, que se emitiera un oficio al SAIME para pedir los movimientos migratorios y dejar constancia de esto. Eso hasta ahora, recientemente, todavía hemos pedido que ese oficio sea ratificado por cuanto no ha llegado a la oficina del SAIME. Y la causa se cuenta detenida por cuanto la persona imputada no ha comparecido a ninguna de las audiencias preliminares. Y el resto de los accionistas. Ok, no está uno, pero los demás tampoco están, o nunca los citaron, o nadie los buscó, o es uno solo el dueño. No, son dos dueños y el otro nunca fue citado por el fiscal, razón por la cual nosotros tratamos de extendimos la denuncia incluso al Ministerio Público en Caracas, pero no conseguimos resultados. Pues aquí los fiscales han sido cambiados, y hasta ahora lo que hemos hecho es tratar de impulsar con ellos para que se pretenda alcanzar a esta persona. Claro, el problema grave que tenemos a todas estas es que una vez que el imputado se va del país, el proceso penal no puede continuar porque no hay juicio en ausencia. No obstante, en la misma vía penal hay algunas medidas que se pueden tomar, que a eso voy a referirme ahora, pero además voy a preguntar, ¿el proceso civil se inició o no? Sí, pero se inició por la siguiente razón. Durante el año 2016, en nuestras investigaciones, conseguimos afortunadamente la colaboración con la orientación del ciudadano alcalde, con la sindicatura, el síndico procurador del municipio, la cual ordenó se hicieran investigaciones, y la Dirección Técnica de Bomberos hizo una inspección
y constató que el edificio y la construcción no cumplía con las regulaciones urbanas y no era habitable. Ay, y que Dios. sí, y además la inspectoría, los inspectores de la alcaldía hicieron una constatación y dijeron lo mismo, que eso no era habitable y que había una familia habitando allí por necesidad y ellos recomendaban que fueran desalojados por su seguridad. Ok, la misma alcaldía. También, visto todo esto, e incluso llamamos y nos apersonamos y colocamos una denuncia en la Defensoría del Pueblo, la cual envió un inspector delegado. Él hizo una inspección con muestra fotográfica y constató el estado de la construcción, pues que no era para nada habitable y que no cumplía. Y la alcaldía en su expediente encontró que había sido emitido en febrero del 2014 un permiso de habitabilidad, aún en contra de las inspecciones que los técnicos de la alcaldía habían hecho, en la cual se decía que no se cumplían con las ordenanzas. Aún así, de un plumazo se obtuvo ese permiso. Pues nada, él mismo tomó la rienda y dice, bueno, si hay algo aquí irregular en mi alcaldía, sea o no sea en mi gestión, es en mi alcaldía y yo debo reivindicar el nombre de la alcaldía. Que imagínate tú, un permiso de habitabilidad de algo cuyos informes técnicos habían dicho que no era habitable. Eso sin lugar a dudas es un elemento más del fraude inmobiliario, donde tú estabas construyendo algo a sabiendas que no se iba a poder habitar y que si se habitaba iba a tener riesgo para los compradores, o sea, es sumamente grave. Ahora, lógicamente el proceso penal paralizado, porque yo no tengo, como Estado, no tengo a los imputados, la vía civil, ¿pidieron ustedes incumplimiento de contrato en la vía civil? No, no. En realidad lo que ocurrió allí es que la síndico procurador pide que por cuanto habían sido violados muchos ordenamientos, incluso derechos constitucionales, pide que sea revocada ese permiso de habitabilidad y en efecto es revocado en octubre del 2016. Perdón, en octubre del 2015. Es revocado en octubre del 2015. No obstante esto, y que es publicado en Gaceta, esta empresa, sabiendo lo que había ocurrido, introduce un documento en la alcaldía en septiembre previamente, en el cual indica que ya algunos compradores habían protocolizado en el registro civil y que además ellos reconocían que no habían podido culminar y que serían los optantes compradores a través de la asociación los que culminarían la obra, que le pagarían además un dinero adicional por un crédito que ellos habían obtenido supuestamente para la obra, pero era un crédito personal, y que además no podían ser denunciados ni civil ni penalmente por este convenio, este acuerdo transaccional que ellos habían hecho. Y ese convenio ellos lo consignan ante la sindicatura. Es correcto, ante la alcaldía, ante la Dirección de Regulación. Pero no aparecen en la vía penal. La pregunta es, ¿quién consigna esto si supuestamente el imputado, que pudiese ser el responsable penalmente, no aparece? O sea, ¿quién asume la cualidad jurídica de la empresa para ese acto? La misma persona que fue imputada lo consignó con su firma en la Dirección de Regulación Urbana. O sea que el señor no aparece, pero hace actos jurídicos. Es correcto, es correcto. Vamos a ir un momentico al corte, Luis, que ya me tengo que ir al corte. ¡Qué barbaridad! Y lo peor es que no veo que vaya a tener un final feliz. Vamos un momento al receso. Ya ves que el síndico revoca y ordena revocar el acto administrativo porque es ilícito. Yo quiero que me busquen esta gente, más el que firmó el permiso y lo otorgó, y toditos presos por corrupción. Se ha dicho. Ya estoy de nuevo acá con Jacqueline Hernández y Luis Flores. Jacqueline, tú no has hablado nada, pero entiendo que estás, bueno, en la misma lucha que está Luis. Una de las preguntas que me quedó por allí en el tintero es ¿cuántas personas quedan desde el conflicto inicial hasta ahora? Lo que ocurre es que una vez que fue revocada la habitabilidad, esta empresa, unos días después, incoa una demanda contra nosotros, contra 5 familias que no firmamos ni aceptamos ese acuerdo transaccional. Esas 5 familias en el contrato decía que debíamos pagar una cuota una vez culminada la obra y obtenido el permiso de habitabilidad. Por cuanto fue revocado, nosotros no accedimos ni a aceptar ese acuerdo transaccional, ni le dimos el pago porque ya habíamos dado suficiente dinero. ¿Y los otros que acordaron, los que sí llegaron a un acuerdo, qué les dieron? Algunos no firmaron, pero ya habían pagado el total del inmueble. Otros lograron pagar y protocolizaron y luego posteriormente vendieron, aunque ya se había metido una carta de la sindicatura pidiendo que separaran las protocolizaciones.
por las razones obvias. Entonces no pudieron protocolizar, pero vendieron en documentos privados a otras personas, a pesar de la situación que aquí ocurría, ¿no? Y en este momento, ¿la obra se culminó o no? No, la obra sigue incompleta, las personas, los promotores se fueron del país, por lo menos la persona que está siendo imputada, la otra sabemos que está todavía aquí en el país, pero no ha sido llamado. Pero entonces esta acción civil nos ha llevado a un proceso breve que ellos incoaron aquí pidiendo la resolución del contrato por cuanto dicen que no hemos cumplido nosotros, alegando que ellos tienen un permiso de habitabilidad, como decía el contrato, que ellos lograron obtener un documento de condominio con esa habitabilidad y hacen creer al juez de un tribunal de municipio que ellos han cumplido perfectamente el contrato y con una demanda por un juicio breve con una cuantía que ellos mismos designan en el nivel de demanda de 5.000 bolívares, que eran 33,33 unidades tributarias. A pesar de nuestras apelaciones, incluyendo el momento de la oposición de la contestación, que nos enteramos un año después, porque tuvo irregularidades en las notificaciones, ninguno nos habíamos enterado, sino por abogados al lite, entonces opusimos cuestiones previas. Sin embargo, el tribunal por alguna razón subvirtió el proceso y no escuchó nuestra oposición y hubo una irregularidad en el proceso. Y así se ha repetido durante todo el proceso durante 6 años, hasta hoy, en este momento, en el mes de julio, donde el tribunal, luego de 6 años, logra sacar una decisión contraria a nosotros y contraria y desechando y desestimando toda la evidencia que hemos presentado de la revocatoria de estabilidad, de las inspecciones de tribunales, de bomberos, y etcétera, etcétera. Incluso las apelaciones que estamos haciendo, que hemos hecho en un momento sobre las cuestiones previas, no fueron escuchadas, fueron desestimadas, y decidimos continuar con el proceso, y el mes pasado apenas el tribunal sacó la decisión condenándonos a costa y diciendo que hemos perdido el litigio. Sin embargo, estamos apelando. Eso les iba a preguntar, porque ahora la apelación la tienen que hacer muy bien, ¿no? Porque, o sea, de víctimas pasaron a victimarios. Lo Correcto. que inclusive con esa decisión civil, hay una consecuencia jurídica penal. Porque si yo civilmente no soy responsable de nada, sino que el responsable eres tú, porque el que incumpliste fuiste tú, y como tú hiciste cosas que no debiste hacer, yo doy por resuelto el contrato y me dan la razón, entonces yo penalmente tampoco te estafé. Es correcto. Claro. Así El punto objetivo es que la obra no se culminó y que ni ustedes, ni los otros, ni nadie han podido habitar la obra. Y eso alguien tiene que verlo, independientemente de la argumentación jurídica o de lo que sea. Hay un hecho irrefutable y es que la obra no se culminó y que nadie está habitando la obra. Ya eso debería ser suficiente para entender que algo irregular ha ocurrido a lo largo de todos estos años. Sí, la alcaldía, el síndico indicó que al haber sido revocada la habitabilidad, ese permiso, todo acto realizado con ese permiso queda nulo, de toda nulidad. Lógico, embargo, obviamente. Pero no fue escuchada nuestra argumentación. Actualmente estamos en ese proceso de iniciar. Nosotros apelamos a los derechos constitucionales que hablan sobre la tutela judicial efectiva. Y ya apelaron, Luis, ya presentaron el recurso de apelación. Estamos en ese proceso inicialmente ahorita, estamos iniciando. Hemos emitido el escrito solicitando el derecho a apelación. Ok, ya lógicamente como tengo que decidir y ustedes están como en un momento clímax donde hay que ver cómo se produjo la sentencia, cómo se produjeron los argumentos, para poder hacer una buena apelación tienen que tener muchísimo cuidado porque lógicamente hay que sentar todos los precedentes necesarios para ver si después de esa apelación ustedes ven o no reivindicados sus derechos, porque ya esto me está pareciendo todo bastante extraño, ¿no? Siempre ganas, no te citan, estás aquí, te están buscando en lo penal y no apareces, pero haces acciones civiles, eso no está bien, ¿sí? Si yo no tengo ningún problema penal, yo acudo a la vía penal también y te digo, mira, sabes, no tengo ningún problema contigo, pero obviamente como que sí había un problema porque yo llegué a acuerdos extrajudiciales con otras personas. ¿Por qué llego a acuerdos extrajudiciales si no tengo ningún problema? ¿No? Entonces todo como que se va tornando muy turbio. A mí me gustaría, Luis y Jacqueline, entiendo que bueno, la distancia a la que estamos además es costoso, etcétera, pero yo voy a incorporar a un abogado del Estado Bolívar, que si bien no es un abogado solidario, porque no está dentro de mi plantilla, creo y sé por qué lo estoy incorporando, que es una persona de altura,
de investidura en el Estado, con capacidad de enterarse de lo que está y de lo que no está, porque creo que esto es para otro nivel de litigio y de intervención, y voy a incorporar al doctor Héctor Bencho Cron, que bueno, es mi amigo de hace muchos años, profesor universitario, decano de una facultad de Derecho, quien es una persona de altura para poder además contarme lo extrajurídico, es decir, qué es lo que hay detrás de todo esto, y sobre todo para hacer una intervención sabia desde el punto de vista jurídico, porque meter la pata o hacer algo equivocado en la apelación puede lamentablemente dejarlos a ustedes sin ningún tipo de reivindicación de sus derechos. Y entiendo que quien invierte en un apartamento, miren, yo nunca, cuando yo escucho estos casos de fraude inmobiliario, que tengo muchos, yo nunca olvido lo que dice mi mamá. Mi mamá le ofrecieron durante lo largo de toda su vida aquí en este país construcciones, apartamentos en la playa, proyectos, le enseñaban los planos. Una cosa que uno veía los planos y decía, ¡ah! Y veía la cosa. Mi mamá decía, no, yo nada en construcción. Que sabia mi mamá, que nunca permitió que compráramos nada en construcción, porque uno tiene miedo, sobre todo en este país donde la inseguridad jurídica es tan grande y al final tu sueño, tus ahorros, tu ilusión, tú la depositas en algo donde te quitan la ilusión, te quitan los ahorros, te quitan la vivienda, te gastas un dineral en el proceso y no tienes nada. Oye, tan fácil que es ser cumplido. Pero venga acá, si ni siquiera un carpintero responde por hacerte una cocina, calcula tu constructor. Entonces, oye, las autoridades tienen que darse cuenta que esto es una guachafita. O sea, si el mismo alcalde te está diciendo, ese permiso fue obtenido de una manera irregular, revócamelo. Correcto. Ahora yo lo hago valer en un juicio, un juez lo da por válido. ¿Ah? O sea, ese derecho yo no lo entiendo, está torcido. Cuando además deberían estar enjuiciados por la obtención irregular de un permiso. Es correcto. Porque ese es otro delito. Es otro delito. Una vez que el síndico revoca y ordena revocar el acto administrativo porque es ilícito, yo quiero que me busquen esta gente, más el que firmó el permiso y lo otorgó, y toditos presos por corrupción. Ahí no hay nada que interpretar, más allá del caso de fondo que estamos tratando. Pero bueno, yo voy a entonces admitir la solicitud a los fines de no asumir el caso como tal, pero sí entiendo que el doctor Bencho Cron va a poder dar una buena recomendación, va a indagar algunas cositas que yo le voy a preguntar, y con eso vamos a ver si nosotros podemos impulsar que haya una decisión mucho más justa para ustedes, ¿ok? Lógicamente revisando los argumentos de fondo y los que no están allí, sino que están fuera de allí. Bien, gracias Luis y Jacqueline. Jacqueline. No se escucha. Y aunque sea, dígame hola para poder saber que estaba allí. Sí, lo que pasa es que como, bueno, es el mismo caso y el señor Luis está más empapado porque... No, el señor Luis de aquí le mando a dar el título de abogado allá con el doctor Bencho Cron en la Facultad de Derecho. Gracias a los dos. Espero que tengamos mejores noticias pronto, ¿sí? Así sea. Gracias. Hasta luego. Bien, me toca despedirme, pero no sin antes hacer la reflexión. El que ofrece algo que es a plazos, que depende de un tiempo, una construcción, vale, no engañen a la gente, porque a uno no le duele tanto la plata como que le arrebaten a uno un sueño, una ilusión, el esfuerzo de toda una vida, la posibilidad de adquirir una vivienda mejor, y el Estado tiene que ponerse las pilas. O sea, el que da un permiso chimbo, el que da un permiso por ganarse unos reales a costa de que alguien pueda meterse en una vivienda que no tiene las condiciones, es un cómplice, no solamente de eso, sino de cosas nefastas. Y si no llega la justicia humana, va a llegar la justicia divina, ¿vale? Compórtense. Tan bonito que sería construir, cobrar lo que tienes que cobrar por construir, terminar tu cosa, que la gente se mude. El que se muda va a comprar muebles, va a comprar pintura. Mueve la economía. La corrupción no mueve nada, nada, pura basura es lo que mueve. Lamentablemente, me despido. Nos vemos en un próximo Se ha Dicho. Se les quiere y se les respeta. Un beso para todos y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Chao.